La mañana se abre paso en la casa grande con una luz tenue, casi tímida, como si incluso el sol dudara en atravesar los muros cargados de secretos que envuelven a la familia de la reina. El silencio que domina los pasillos no es de calma, sino de una tensión contenida que parece latir en cada rincón, en cada mirada esquiva, en cada palabra que aún no se ha dicho. Claudia camina con paso firme, pero por dentro siente cómo su determinación se tambalea con cada recuerdo de lo que Miguel le confesó la noche anterior. No es solo la información lo que la inquieta, sino la sensación de haber sido mantenida en la oscuridad por alguien en quien confiaba. Esa mezcla de decepción y necesidad de respuestas la impulsa a avanzar sin detenerse hasta encontrar a Luz. Cuando finalmente la ve, de pie junto a la ventana, la figura de la doctora parece envuelta en una serenidad que a Claudia le resulta casi irritante. Hay algo en la calma de Luz que contrasta demasiado con el torbellino que se ha desatado en su interior. Durante unos segundos, ninguna de las dos habla, como si ambas comprendieran que lo que está a punto de ocurrir no será una conversación cualquiera. Claudia rompe el silencio con una mirada directa, sin rodeos, sin suavizar la tensión que la atraviesa. No necesita alzar la voz para transmitir lo que siente, porque cada palabra que pronuncia lleva consigo el peso de la desconfianza. Sin embargo, lo que realmente busca no es confrontar por orgullo, sino entender, reconstruir una verdad que ahora se le presenta fragmentada. Luz la escucha sin interrumpir, absorbiendo cada acusación con una calma que no es indiferencia, sino una especie de resignación aprendida. En su mirada se dibuja una mezcla de cansancio y convicción, como si supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Cuando finalmente responde, no lo hace para justificarse, sino para explicar, para intentar tender un puente donde ahora solo hay distancia. La explicación de Luz no es sencilla ni cómoda. Habla de decisiones tomadas en situaciones límite, de elecciones en las que no existía una opción verdaderamente correcta. Cada una de sus palabras está impregnada de una lógica que busca proteger, pero también revela la carga moral que ha tenido que soportar. No pretende convencer a Claudia, sino hacerle ver que, a veces, la verdad no es un lugar limpio, sino un terreno lleno de contradicciones. Claudia escucha, pero no se rinde fácilmente. En su interior, la lucha es evidente. Por un lado, la razón le dice que Luz no actúa por maldad. Por otro, el dolor de sentirse excluida de esa verdad le impide aceptar sin más lo que oye. Sin embargo, poco a poco, algo empieza a cambiar en su expresión, como si comprendiera que la realidad es más compleja de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente es completamente distinto, pero no menos cargado. Allí, el ruido de las máquinas no logra ocultar la tensión que se respira entre quienes saben que el futuro de todo lo que han construido está en juego. Gabriel se mueve entre los despachos con una seguridad calculada, como si cada paso estuviera perfectamente medido dentro de un plan que solo él conoce en su totalidad. Cuando se detiene frente a Chloe, su actitud cambia sutilmente. Ya no es solo el directivo eficiente, sino alguien que ejerce presión con una frialdad casi quirúrgica. Le habla de la visita inminente de Brossard, pero no como una simple supervisión, sino como una amenaza velada que pone en jaque cada decisión tomada hasta ahora dentro de la fábrica. La figura de Brossard no necesita estar presente para hacerse sentir. Su nombre basta para alterar el equilibrio, para recordar que hay fuerzas externas que no entienden de lealtades ni de historias familiares, solo de números, beneficios y control. En ese contexto, cada palabra de Gabriel adquiere un doble sentido, una carga que va más allá de lo que aparentemente comunica. Pero Gabriel no se detiene ahí. Su discurso pronto se transforma en un ataque directo hacia Chloe, señalando sus decisiones, cuestionando su lealtad, insinuando que ha actuado en contra de los intereses de la empresa. No hay gritos ni gestos exagerados, pero la violencia de sus palabras es evidente, porque está diseñada para desestabilizar, para hacer dudar, para debilitar. Chloe, sin embargo, no responde como él espera. Aunque el golpe es duro, mantiene una compostura que refleja no solo orgullo, sino también una determinación silenciosa. Sabe que está siendo señalada, que hay algo más detrás de esas acusaciones, pero también entiende que mostrar debilidad en ese momento sería concederle a Gabriel exactamente lo que busca. La situación se agrava cuando Gabriel deja caer la verdadera intención detrás de su ataque. Ha informado a la dirección central sobre la conducta de Chloe. No es una amenaza futura, es un hecho consumado. Ha movido fichas sin avisar, colocando a su compañera en una posición vulnerable que podría tener consecuencias irreversibles. En ese instante, el ambiente en la fábrica cambia.
Ya no se trata solo de una discusión entre dos profesionales, sino de una jugada estratégica dentro de una guerra más grande. Gabriel no solo busca controlar la situación, busca eliminar cualquier obstáculo que pueda interferir en sus planes, y Chloe se ha convertido en uno de ellos. Por su parte, en otro rincón de la casa grande, la energía es distinta, pero no menos significativa. Fina regresa con una expresión de entusiasmo que contrasta con el clima general que se vive en la familia. Hay en su mirada una ilusión sencilla, casi inocente, que tiene que ver con un futuro posible, con una oportunidad que por fin parece tomar forma. Sin embargo, ese entusiasmo no encuentra el mismo reflejo en Marta. Su reacción es más contenida, más crítica, como si cada pequeño detalle del plan de Fina despertara en ella una duda, una reserva, una necesidad de cuestionarlo todo antes de dejarse llevar. No es rechazo, sino una forma de protegerse, de no ilusionarse demasiado en un momento en el que todo parece tambalearse. Aún así, la complicidad entre ambas no desaparece. A pesar de las diferencias, hay una conexión que resiste, una forma de entenderse que va más allá de las palabras. Fina percibe las reticencias de Marta, pero no se deja arrastrar por ellas. En lugar de enfrentarlas, las acepta, como si supiera que cada una necesita su propio tiempo para procesar lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en una de las estancias más apartadas de la mansión, Digna intenta hacer entrar en razón a Damián. Su tono no es autoritario, pero sí firme, cargado de una lógica que se apoya en la realidad más dura. Hay decisiones que no pueden tomarse desde el orgullo cuando los recursos simplemente no alcanzan. Habla de cifras, de límites, de lo que es posible y lo que no lo es. Pero, en el fondo, lo que intenta es algo mucho más profundo. Convencer a Damián de que renuncie a una lucha que ya no puede ganar. No se trata solo de la fábrica, sino de todo lo que representa, de ese legado que él se resiste a ver desaparecer. Damián la escucha en silencio, con una expresión que mezcla agotamiento y obstinación. Sabe que lo que Digna dice tiene sentido, que 5 millones de pesetas están completamente fuera de su alcance, pero también siente que rendirse sería admitir una derrota que no está dispuesto a aceptar, al menos no sin luchar hasta el final. Esa tensión interna lo consume, lo coloca en una posición en la que cualquier decisión implica una pérdida. Y es precisamente en ese punto donde empieza a gestarse la elección que cambiará todo, una elección que no solo afectará a la empresa, sino también a las personas que aún creen en él. Lejos de allí, Tasio recorre las calles con una determinación que nace de la culpa. Su búsqueda de Paula no es solo un acto de responsabilidad, sino también una forma de redimirse, de intentar reparar algo que siente que, de algún modo, contribuyó a romper. Cada paso que da está cargado de esa urgencia silenciosa que solo se entiende cuando el peso de las consecuencias se vuelve insoportable. Cuando finalmente la encuentra, no hay alivio inmediato, sino una sensación más compleja, como si el simple hecho de dar con ella no fuera suficiente para resolver lo que ha ocurrido. Aún así, su decisión es clara. No va a abandonar, no va a mirar hacia otro lado. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para sacarla de la situación en la que se encuentra, incluso si eso implica enfrentarse a algo que no puede controlar del todo. Al mismo tiempo, Eduardo vive su propia tormenta interior. La revelación de que tiene un hijo no llega como una bendición, sino como un golpe que descoloca todo lo que creía saber sobre su vida. No es solo la sorpresa, sino la sensación de haber sido privado de algo fundamental, de una parte de su historia que ahora aparece de forma abrupta y dolorosa. Cuando se lo confiesa a Manuela, sus palabras no buscan consuelo, sino una forma de liberar la rabia que lo invade. Habla de su hermano, de lo que siente que le ha arrebatado, de esa vida que podría haber sido y que ahora ya no existe. Es una herida abierta, una que no se cerrará fácilmente porque está ligada a lo que nunca podrá recuperar. Mientras tanto, en la cantina, Mabel intenta, una vez más, tender un puente que parece condenado a romperse una y otra vez. Su esfuerzo por convencer a su hermano de visitar a su madre no nace de la insistencia ciega, sino de una necesidad profunda de mantener unida una familia que se desmorona poco a poco. Pero su intento vuelve a fracasar. La negativa de él no es solo una decisión, es una barrera emocional que Mabel no logra atravesar. Aún así, no se rinde del todo. Hay en su mirada una determinación silenciosa, una promesa de seguir intentándolo, aunque cada rechazo deje una marca más profunda. Poco después, la llegada de Claudia introduce un nuevo matiz en esa historia. Su intervención no es casual, ni impulsiva. Viene marcada por lo que ha hablado con Luz,
por ese cambio interno que ha comenzado a gestarse en ella. Ahora, su postura frente a la eutanasia ya no es la misma, y eso la lleva a intentar influir en la decisión de Miguel. No lo hace desde la imposición, sino desde una comprensión que antes no tenía. Sus palabras reflejan una evolución, una forma distinta de mirar el dolor y las decisiones que se toman en torno a él. Y aunque no sabe si logrará cambiar la opinión de Miguel, lo que sí queda claro es que ella ya no es la misma persona que era unas horas antes. Mientras todo esto ocurre, en la casa grande se anuncia una noticia que sacude los cimientos de todos los que la escuchan: la inminente exhumación del cuerpo de Alberto. No es solo un procedimiento legal, es una amenaza directa a secretos que aún no han salido a la luz. La reacción de Luz es inmediata, aunque intenta disimularla. El miedo se instala en su interior con una claridad imposible de ignorar. Sabe que lo que está en juego no es solo una verdad médica, sino las consecuencias que esa verdad podría desencadenar. Y en ese momento, la presencia de Begoña a su lado se convierte en un apoyo silencioso, en un refugio necesario frente a lo que está por venir. El capítulo avanza hacia un punto en el que todas las tensiones comienzan a converger, como si cada historia, cada conflicto, estuviera preparando el terreno para una decisión que cambiará el equilibrio de todos. Y aunque nadie lo sabe aún con certeza, el paso que Damián está a punto de dar no solo marcará su destino, sino también el de quienes aún confían en él, especialmente Tasio, quien pronto descubrirá que la lealtad puede romperse de la forma más inesperada. Mientras tanto, la tensión que se ha instalado en la fábrica comienza a extenderse como una grieta invisible que amenaza con romperlo todo desde dentro, afectando no solo a las decisiones empresariales, sino también a los vínculos personales que durante años habían logrado sostenerse pese a las diferencias. Cada trabajador percibe ese cambio, aunque nadie se atreve a nombrarlo en voz alta. Gabriel, por su parte, continúa moviéndose con una precisión inquietante, como si cada paso estuviera calculado para provocar una reacción específica en quienes lo rodean. Tras su enfrentamiento con Chloe, no muestra señales de arrepentimiento, sino más bien una frialdad que revela que todo formaba parte de un plan mayor, uno que no se limita a una simple disputa laboral. En su despacho, revisa documentos con una calma casi artificial, consciente de que la denuncia que ha presentado contra Chloe ya ha comenzado a surtir efecto. No necesita confirmación inmediata, porque sabe que en ese tipo de estructuras el daño se produce primero en la reputación, y solo después en las consecuencias visibles. Y en ese terreno, él juega con ventaja. Chloe, en cambio, se queda sola enfrentándose a una realidad que cambia demasiado rápido. La acusación no solo pone en duda su profesionalidad, sino también su lugar dentro de la empresa. Por un instante, siente cómo todo aquello por lo que ha luchado empieza a tambalearse, pero lejos de derrumbarse, algo en su interior se endurece. No es orgullo lo que la sostiene, sino una convicción profunda de que no puede permitirse ceder, no ahora. Sabe que cualquier signo de debilidad sería interpretado como una admisión de culpa, y eso es algo que no está dispuesta a aceptar. Así, en silencio, comienza a prepararse para una batalla que ya no es solo profesional, sino también personal. A su vez, en otro punto de la fábrica, la noticia sobre la visita de Brossard empieza a circular entre los empleados, transformándose en un murmullo inquietante que recorre cada rincón del lugar. Nadie sabe exactamente qué implicará su presencia, pero todos entienden que no traerá nada bueno. El nombre del empresario francés pesa como una sentencia, recordando decisiones pasadas que siempre han terminado perjudicando a los más vulnerables. En ese contexto, cada mirada entre los trabajadores se carga de incertidumbre, de ese miedo silencioso que nace cuando el futuro deja de depender del esfuerzo propio. Por su parte, Pablo no tarda en convertirse en otra víctima del juego de Gabriel. Cuando éste menciona abiertamente el tema de Nieves delante de él, lo hace con una intención clara: desestabilizarlo, obligarlo a reaccionar, a perder el control frente a otros. Y lo consigue. La reacción de Pablo no es inmediata, pero sí inevitable. Hay en su interior una presión acumulada que encuentra en ese momento una vía de escape, aunque no sea la más conveniente. Gabriel observa ese estallido con una calma calculada, como si hubiera previsto cada detalle, cada palabra, cada gesto. Pero el golpe definitivo llega después, cuando le comunica que Brossard ha decidido prescindir de él como director financiero en Marruecos. No hay espacio para la negociación, ni para la defensa. Es una decisión ya tomada, presentada como un hecho consumado que no admite discusión. Pablo se queda sin palabras, atrapado entre la incredulidad y la rabia.
Lo que pierde no es solo un puesto, sino una posición que representaba estabilidad, reconocimiento y futuro. Y en ese instante, comprende que ha sido utilizado, desplazado sin contemplaciones dentro de un juego en el que nunca tuvo el control. Mientras tanto, en la casa grande, la noticia de la exhumación del cuerpo de Alberto continúa expandiendo una inquietud que no deja a nadie indiferente. Lo que para algunos es un procedimiento necesario, para otros representa una amenaza directa a secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Luz intenta mantener la compostura, pero el miedo se instala en su interior de una forma que no puede ignorar. No se trata solo de lo que pueda revelarse, sino de las consecuencias que esa verdad podría desencadenar en todos los que han estado implicados, directa o indirectamente. Begoña, consciente de esa angustia, se mantiene a su lado sin necesidad de palabras. Su presencia no elimina el miedo, pero lo hace más soportable. En su mirada hay una comprensión profunda, una empatía que nace de haber vivido situaciones en las que la verdad también se convierte en un arma de doble filo. Sin embargo, incluso ese apoyo no logra disipar del todo la sensación de que algo está a punto de romperse. La espera de los resultados de la autopsia se convierte en un tiempo suspendido, en el que cada pensamiento parece girar en torno a una misma pregunta. ¿Qué pasará cuando ya no haya nada más que ocultar? Poco después, en la cantina, el ambiente tampoco ofrece refugio. Mabel vuelve a enfrentarse a la misma barrera que ya ha encontrado tantas veces antes. Su insistencia en que su hermano visite a su madre no nace de la obstinación, sino de una necesidad emocional que no sabe cómo satisfacer de otra forma. Cada negativa que recibe es como un golpe silencioso que va desgastando su esperanza, pero no la destruye por completo. Hay en ella una resistencia que no se explica desde la lógica, sino desde el afecto, desde esa capacidad de seguir creyendo en la posibilidad de reparar lo que parece roto. Claudia, al intervenir en esa situación, lo hace desde una perspectiva distinta a la que tenía antes. Su conversación con Luz ha dejado una huella que ahora se refleja en su forma de entender el dolor ajeno, especialmente cuando se trata de decisiones tan complejas como la eutanasia. Ya no se posiciona desde la certeza absoluta, sino desde la duda, desde una empatía que le permite ver matices donde antes solo había juicios. Su intento de influir en Miguel no es una imposición, sino una invitación a reconsiderar, a abrirse a una posibilidad que antes parecía inaceptable. Miguel, por su parte, recibe esas palabras con una mezcla de resistencia y reflexión. No cambia de opinión de inmediato, pero algo en su expresión revela que el conflicto interno ha comenzado. Y en ese tipo de situaciones, ese primer quiebre es más importante que cualquier respuesta definitiva. Mientras todo esto ocurre, Tasio sigue lidiando con su propia batalla interna. Haber encontrado a Paula no ha traído la paz que esperaba, sino una responsabilidad aún mayor. Ahora que la ha visto, que ha entendido la magnitud de su situación, ya no puede permitirse mirar hacia otro lado. Su determinación crece, pero también lo hace el peso de lo que está dispuesto a asumir. Sabe que ayudarla no será fácil, que implicará enfrentarse a circunstancias que escapan a su control, pero aún así decide seguir adelante. Porque, en el fondo, no hacerlo sería una forma de traicionarse a sí mismo. Esa idea de la traición comienza a tomar forma de manera más evidente en otro punto de la historia, aunque aún no se haya manifestado abiertamente. En la mente de Damián, las palabras de Digna siguen resonando, mezclándose con su propia necesidad de no rendirse. La presión es constante, casi asfixiante. Cada decisión que contempla parece llevarlo a un callejón sin salida, pero es precisamente en ese estado de desesperación donde empieza a considerar opciones que, en otras circunstancias, habría rechazado sin dudar. La posibilidad de vender la industrial, de ceder una parte de lo que ha construido, no aparece como una elección estratégica, sino como un último recurso. Y sin embargo, cuanto más lo piensa, más se convence de que puede ser la única forma de mantenerse en pie frente a la amenaza de Floral. Esa idea, todavía no expresada en voz alta, comienza a transformar su actitud. Hay en su mirada un cambio sutil, una mezcla de determinación y resignación que anticipa la decisión que está a punto de tomar. No es un gesto de rendición total, pero sí un paso que lo aleja de todo lo que siempre defendió. Y sin saberlo aún, ese paso será el que marque una fractura imposible de ignorar, especialmente para alguien como Tasio, que ha depositado en él una confianza que pronto será puesta a prueba de la forma más dolorosa posible. Por su parte, la tensión acumulada en la casa grande comienza a transformarse en algo más concreto, más difícil de ignorar,
como si todas las conversaciones, los silencios y las dudas de los últimos días estuvieran convergiendo hacia un único punto de ruptura que nadie puede ya evitar. Damián, encerrado en su propio conflicto, empieza a sentir que el tiempo para decidir se agota. La conversación con Digna no ha desaparecido de su mente, al contrario, se repite una y otra vez como un eco persistente que lo obliga a enfrentarse a una realidad que siempre ha intentado posponer. Hay algo en la claridad de sus palabras que lo desarma, porque no vienen desde la confrontación, sino desde una verdad imposible de rebatir. Damián recorre lentamente el despacho, deteniéndose frente a los documentos que representan todo lo que ha construido a lo largo de su vida. Cada hoja parece cargar con una historia, con un esfuerzo, con una memoria que ahora se ve amenazada por una decisión que podría cambiarlo todo de forma irreversible. En ese instante, no se trata solo de números ni de estrategias, sino de identidad. Renunciar a la fábrica, aunque sea parcialmente, significa cuestionar todo aquello que ha definido su existencia. Y sin embargo, por primera vez, empieza a considerar que aferrarse a ese legado podría ser precisamente lo que termine por destruirlo. Mientras tanto, en la fábrica, la figura de Gabriel continúa extendiendo su influencia como una sombra que lo envuelve todo sin necesidad de imponerse de forma evidente. Tras haber debilitado la posición de Chloe y haber provocado la caída de Pablo, su siguiente movimiento parece orientado a consolidar un control más amplio, más profundo. Lo inquietante no es solo lo que hace, sino la forma en que lo hace. No necesita levantar la voz ni recurrir a amenazas explícitas. Su estrategia se basa en el desgaste, en sembrar dudas, en alterar equilibrios hasta que todo aquello que parecía sólido comienza a desmoronarse desde dentro. Chloe, consciente de ello, empieza a observar cada detalle con una atención renovada. Ya no se trata únicamente de defender su puesto, sino de entender el juego en el que ha sido colocada. Sabe que está en desventaja, pero también intuye que Gabriel no es invulnerable, que su aparente control podría esconder puntos débiles que aún no han salido a la luz. Esa percepción no le da tranquilidad, pero sí una dirección. Por primera vez, deja de reaccionar y comienza a pensar en cómo anticiparse, en cómo protegerse no solo de las acusaciones, sino de un sistema que parece diseñado para dejarla sin margen de maniobra. A su vez, en la colonia, los efectos de las decisiones tomadas en los despachos empiezan a sentirse con mayor intensidad. Los trabajadores, que hasta hace poco mantenían una esperanza tenue, comienzan a asumir que el futuro es cada vez más incierto. Las conversaciones se vuelven más cortas, más densas, como si cada palabra tuviera un peso que nadie quiere cargar demasiado tiempo. Tasio percibe ese cambio con una claridad dolorosa. No necesita que nadie le diga lo que está pasando, porque lo ve en los rostros de quienes lo rodean, en la forma en que evitan mirarlo directamente, como si esperaran de él respuestas que no puede dar. Esa presión lo empuja hacia una confrontación interna cada vez más intensa. Por un lado, está su deseo de seguir creyendo en Damián, en la idea de que aún es posible encontrar una salida que no implique sacrificarlo todo. Por otro, empieza a crecer en él una sospecha que no logra ignorar, que tal vez esa confianza no está siendo correspondida. Esa duda no se manifiesta de forma inmediata, pero se instala en su interior como una semilla que empieza a echar raíces. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil le resulta sostener la imagen de un Damián que actúa siempre en beneficio de todos. Mientras tanto, en la casa grande, la noticia de la exhumación del cuerpo de Alberto sigue generando un efecto dominó en quienes conocen, aunque sea parcialmente, las implicaciones de ese proceso. La espera de los resultados se convierte en una carga emocional que nadie sabe cómo gestionar. Luz intenta concentrarse en su trabajo, en mantener la normalidad, pero cada pequeño detalle parece recordarle lo que está en juego. No es solo el miedo a la verdad, sino la incertidumbre sobre cómo esa verdad será interpretada, utilizada, manipulada. Begoña, al observarla, comprende que hay momentos en los que el miedo no puede eliminarse, solo compartirse. Su apoyo no busca resolver la situación, sino acompañarla, ofrecerle un espacio donde no tenga que fingir fortaleza constantemente. Y en ese gesto, aparentemente simple, se construye una complicidad que trasciende las palabras. Sin embargo, incluso ese vínculo se ve amenazado por la sensación de que todo está a punto de cambiar. La exhumación no es un hecho aislado, sino una pieza más dentro de un entramado que comienza a mostrar sus grietas, dejando al descubierto tensiones que llevaban tiempo ocultas. En paralelo, la situación de Eduardo continúa evolucionando hacia un punto de quiebre emocional.
La revelación sobre su hijo no solo lo enfrenta a una realidad desconocida, sino que lo obliga a reconsiderar su pasado desde una perspectiva completamente distinta. Cada recuerdo adquiere un nuevo significado, cada decisión pasada se reinterpreta a la luz de una verdad que no conocía. Esa reconstrucción de su propia historia no es liberadora, sino profundamente perturbadora, porque lo confronta con la idea de que su vida podría haber sido completamente diferente. Manuela, al escucharlo, intenta ofrecerle una visión más equilibrada, pero sabe que hay procesos que no pueden acelerarse. La rabia que Eduardo siente no desaparecerá con argumentos racionales, porque nace de una herida que apenas comienza a abrirse. Al mismo tiempo, en la cantina, el ambiente sigue marcado por intentos fallidos de reconciliación. Mabel, lejos de rendirse, continúa buscando una forma de llegar a su hermano, aunque cada intento parezca alejarlo más. Su perseverancia no responde a una lógica clara, sino a una necesidad emocional que no sabe cómo abandonar. Claudia, al observar esa dinámica, no puede evitar proyectar en ella su propia experiencia reciente. Entiende lo que significa querer reparar algo que parece roto, incluso cuando no hay garantías de éxito. Y esa comprensión la lleva a implicarse de una forma más activa, más consciente. Su cambio de perspectiva tras hablar con Luz empieza a reflejarse en cada interacción, en cada consejo, en cada intento de mediar en situaciones que antes habría evitado. No se trata de una transformación radical, sino de una evolución gradual que la acerca a una forma más compleja de entender el mundo que la rodea. Mientras tanto, la historia de Tasio y Paula continúa desarrollándose en un plano más íntimo, pero no menos significativo. La determinación de él por ayudarla se enfrenta a obstáculos que no son solo externos, sino también internos. Cada paso que da lo obliga a cuestionar sus propios límites, su capacidad para asumir responsabilidades que van más allá de lo que había imaginado. Esa experiencia lo transforma, lo obliga a madurar de una forma acelerada, a enfrentarse a realidades que no admiten soluciones simples. Y en ese proceso, comienza a entender que el mundo en el que vive no es tan justo ni tan predecible como había creído. Esa toma de conciencia, aunque dolorosa, lo prepara para lo que está por venir, para una verdad que aún no conoce pero que cambiará su forma de ver a Damián de manera definitiva. Porque en ese mismo instante, en la casa grande, la decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio empieza a tomar forma concreta. Damián, tras horas de reflexión, finalmente se sienta frente al escritorio con una determinación que no nace de la convicción, sino de la necesidad. No hay testigos en ese momento, no hay discursos ni explicaciones. Solo un hombre enfrentándose a la elección más difícil de su vida. La pluma en su mano tiembla ligeramente, no por debilidad, sino por el peso de lo que está a punto de hacer. Sabe que no hay vuelta atrás, que una vez tomada la decisión, las consecuencias serán inevitables. Pero también sabe que no decidir sería, en sí mismo, una forma de fracaso. Y en ese equilibrio precario entre acción e inacción, opta por dar el paso. Ese gesto, aparentemente simple, marcará el inicio de una cadena de acontecimientos que alterará el destino de todos los que aún creen en él. Especialmente de Tasio, quien pronto se enfrentará a una realidad que pondrá en cuestión no solo su confianza, sino también su propia identidad dentro de ese mundo que empieza a desmoronarse. Al cabo de un momento, la calma aparente que todavía sostenía los muros de la casa grande comienza a resquebrajarse de forma irreversible, como si cada decisión tomada en silencio estuviera reclamando ahora su lugar en la superficie. Damián ya no puede esconderse detrás de dudas o aplazamientos, porque lo que ha hecho empieza a adquirir una forma concreta, tangible, imposible de ignorar. El peso de su decisión no se manifiesta de inmediato en palabras, sino en su manera de moverse, en la forma en que evita las miradas, en ese cansancio que ya no es solo físico, sino profundamente moral. Cada paso que da dentro de su propia casa le recuerda que ha cruzado una línea que durante años juró no traspasar. Por su parte, en la fábrica, el ambiente se ha vuelto más denso que nunca, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad invisible que anticipa una tormenta inevitable. Gabriel, lejos de mostrar inquietud, parece encontrar en ese clima un terreno favorable, un espacio donde su estrategia puede desplegarse con mayor eficacia. Su figura se mueve entre los trabajadores con una serenidad que desconcierta, porque no es la tranquilidad de quien confía en los demás, sino la de quien cree haber previsto cada reacción, cada consecuencia. En su mente, los acontecimientos no son imprevisibles,
sino piezas que encajan dentro de un plan que avanza sin detenerse. Sin embargo, esa seguridad no pasa desapercibida para todos. Chloe, cada vez más consciente de la magnitud del juego en el que está involucrada, comienza a percibir en Gabriel algo más que ambición. Hay en él una necesidad de control que va más allá de lo profesional, una forma de intervenir en la realidad que roza lo obsesivo. Esa percepción no la paraliza, pero sí la obliga a replantearse su posición. Entiende que ya no se trata solo de defender su trabajo, sino de sobrevivir en un entorno donde las reglas cambian constantemente, donde la lealtad es un concepto frágil y donde cada error puede ser utilizado en su contra. Mientras tanto, en otro plano de la historia, la inquietud por la exhumación del cuerpo de Alberto alcanza un punto en el que ya no puede mantenerse en segundo plano. La proximidad de ese momento convierte cada pensamiento en una anticipación del impacto que tendrá la verdad cuando finalmente salga a la luz. Luz intenta sostenerse en la racionalidad, en su formación, en la idea de que los hechos pueden explicarse, comprenderse, incluso justificarse. Pero hay una parte de ella que sabe que no todo se reduce a lógica, que hay verdades que, una vez reveladas, generan consecuencias que nadie puede controlar. Begoña, al percibir ese conflicto interno, se convierte en un punto de apoyo, pero también en un espejo. Su presencia obliga a Luz a enfrentarse a sí misma, a reconocer que no puede esconderse indefinidamente detrás de explicaciones. Y en ese proceso, ambas se ven arrastradas hacia una realidad que ninguna de las dos puede evitar. Por otro lado, la situación de Eduardo continúa desarrollándose con una intensidad creciente. La rabia que siente no se disipa, sino que se transforma, adquiriendo matices más complejos, más difíciles de gestionar. Ya no se trata solo de una reacción inmediata, sino de una herida que empieza a definir su forma de ver el mundo. Cada conversación con Manuela lo acerca un poco más a una comprensión que no necesariamente le ofrece consuelo. Porque entender lo ocurrido no cambia el hecho de que su vida ha sido alterada de una forma que no puede revertirse. Y esa sensación de pérdida, de oportunidad robada, se convierte en un motor que lo impulsa, pero también en una carga que lo desgasta. A su vez, en la cantina, los intentos de Mabel por reconstruir los lazos familiares siguen encontrando resistencia, pero no pierden su fuerza. Hay en ella una persistencia que desafía la lógica, una forma de creer en la posibilidad de reconciliación incluso cuando todo apunta en sentido contrario. Claudia, al acompañarla en ese proceso, empieza a comprender que hay luchas que no se ganan con argumentos, sino con tiempo, con presencia, con esa capacidad de no rendirse aunque no haya señales inmediatas de cambio. Y en ese aprendizaje, ella misma se transforma, alejándose de la visión simplista que tenía antes sobre el dolor y las decisiones humanas. Mientras tanto, Tasio se enfrenta a una realidad que cada vez le resulta más difícil de ignorar. Su experiencia con Paula ha cambiado su forma de ver las cosas, pero es en la fábrica donde esa transformación adquiere un sentido más profundo. Observa, escucha, analiza, y poco a poco comienza a notar inconsistencias que antes no percibía. No se trata de pruebas concretas, sino de una intuición que crece con cada pequeño detalle. La actitud de Gabriel, los movimientos dentro de la empresa, las decisiones que se toman sin explicación clara. Todo empieza a formar un patrón que no logra descifrar del todo, pero que le genera una inquietud constante. Esa inquietud se intensifica cuando percibe un cambio en Damián. No es algo evidente, pero sí suficiente para despertar sospechas. Hay en él una distancia, una forma de actuar que ya no coincide con la imagen que Tasio había construido a lo largo del tiempo. La confianza, que antes era casi incuestionable, empieza a mostrar fisuras. Y aunque Tasio intenta aferrarse a ella, hay una parte de su mente que ya no puede ignorar la posibilidad de que algo esté ocurriendo a sus espaldas. Justo en ese momento, en la casa grande, Damián toma la decisión de no seguir ocultando más lo que ha hecho. No lo hace por convicción plena, sino porque entiende que el silencio ya no es una opción. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, y prefiere ser él quien la diga antes de que llegue distorsionada por otros. Sin embargo, el momento de anunciarlo no es sencillo. Reunir a la familia implica exponerse no solo a preguntas, sino también a juicios, a reproches que sabe que no podrá evitar. Aún así, hay en él una necesidad de enfrentar las consecuencias, de no seguir prolongando una situación que ya resulta insostenible. Cuando finalmente se dispone a hablar, el ambiente se vuelve denso, casi irrespirable. Cada persona presente percibe que algo importante está a punto de ocurrir, aunque nadie sabe exactamente qué. Las miradas se cruzan,
Los gestos se tensan, y el silencio adquiere un peso que anticipa el impacto de lo que está por venir. Damián comienza a hablar con una voz que intenta mantenerse firme, pero que deja entrever el desgaste acumulado. No busca justificar cada detalle, pero tampoco oculta la gravedad de su decisión. Expone los hechos, las razones, las limitaciones, construyendo un relato que intenta dar sentido a lo que, en el fondo, sabe que será difícil de aceptar. Y entonces, lo dice. La decisión de traspasar la industrial cae en la sala como un golpe seco, sin posibilidad de amortiguación. No hay reacción inmediata, solo un silencio que parece congelar el tiempo durante unos segundos. Es un instante en el que todos procesan lo que acaban de escuchar, intentando comprender sus implicaciones. La primera emoción que emerge no es la rabia, sino la incredulidad. La idea de que algo tan fundamental pueda ser cedido de esa manera resulta difícil de asimilar. Pero esa incredulidad pronto da paso a algo más profundo, más doloroso. Porque para algunos, esa decisión no es solo una cuestión económica. Es una traición. Y nadie lo siente con tanta intensidad como Tasio, quien, al comprender el alcance de lo que Damián ha hecho, experimenta una ruptura interna que no puede ocultar. La confianza que había depositado en él se desmorona en cuestión de segundos, dejando al descubierto una herida que no se cerrará fácilmente. Su reacción no es explosiva, pero sí firme, cargada de una convicción que no admite matices. Para él, aceptar esa decisión significaría renunciar a todo aquello en lo que ha creído, a la idea de que el esfuerzo y la lealtad tenían un valor real dentro de ese mundo. Y por primera vez, se atreve a enfrentarlo. No desde la rebeldía, sino desde la decepción. Porque lo que está en juego ya no es solo el futuro de la fábrica, sino el significado mismo de todo lo que han construido juntos. Ese mismo instante en el que la palabra traspaso queda suspendida en el aire marca un antes y un después imposible de revertir, no solo para la familia de la reina, sino para todos aquellos que han depositado su esperanza en una estabilidad que ahora se revela frágil, casi ilusoria. La decisión de Damián no es solo un movimiento empresarial, es una grieta emocional que se abre sin posibilidad de ser sellada fácilmente. Tasio permanece inmóvil durante unos segundos que parecen eternos, como si necesitara que el tiempo se detuviera para procesar lo que acaba de escuchar. Pero el tiempo no se detiene, y la realidad se impone con una claridad brutal. En su interior, algo se rompe de forma definitiva, una convicción que había sostenido su manera de entender el mundo. No es solo la decisión lo que le duele, sino lo que esa decisión representa. Durante mucho tiempo ha creído en una idea de justicia dentro de la fábrica, en una relación entre esfuerzo y reconocimiento que, aunque imperfecta, tenía un sentido. Ahora, esa lógica se desmorona, dejando al descubierto una verdad mucho más incómoda. Cuando finalmente reacciona, lo hace con una serenidad que resulta más contundente que cualquier grito. Sus palabras no buscan herir, pero tampoco suavizan el impacto de lo que siente. Hay en su tono una mezcla de decepción y dignidad que refleja no solo su dolor, sino también su necesidad de no traicionarse a sí mismo aceptando algo que considera inaceptable. Damián lo escucha sin interrumpir, consciente de que cada palabra que recibe es, en cierto modo, merecida. No intenta defenderse con argumentos vacíos, porque sabe que cualquier explicación será insuficiente frente a la magnitud de la herida que ha provocado. Por primera vez, se enfrenta no a una oposición externa, sino a la pérdida de confianza de alguien que representaba mucho más que un trabajador. Ese silencio que se instala entre ambos es más elocuente que cualquier discusión. Es un espacio donde se hace visible todo lo que se ha roto, todo lo que ya no puede volver a ser como antes. Y en ese espacio, Damián comprende que su decisión tiene un costo que no había calculado completamente. Mientras tanto, en la fábrica, la noticia comienza a filtrarse de manera inevitable, transformándose en un rumor que crece con cada repetición. Los trabajadores, que ya vivían en una incertidumbre constante, reciben esta información como una confirmación de sus peores temores. El efecto no es inmediato ni uniforme, pero sí profundo. Algunos reaccionan con incredulidad, otros con resignación, otros con una rabia contenida que no encuentran cómo expresar. En todos los casos, hay una sensación compartida de haber sido desplazados, de que sus vidas han sido decididas sin tener en cuenta su esfuerzo ni su historia. Gaspar observa ese proceso con una mezcla de preocupación y tristeza. Sabe que, en momentos como ese, lo más difícil no es gestionar el trabajo, sino las emociones que lo rodean. Intenta mantener la calma,
ofrecer palabras que aporten algo de estabilidad, pero es consciente de que hay situaciones en las que el liderazgo no basta para contener lo que se desborda desde dentro. Por su parte, Chloe recibe la noticia desde un lugar completamente distinto, pero no menos complejo. Entiende de inmediato las implicaciones estratégicas de la decisión, pero también percibe el impacto humano que tendrá. Para ella, no es solo un movimiento empresarial, sino una señal de hasta qué punto las decisiones pueden ignorar las realidades individuales. Esa comprensión la coloca en una posición incómoda, porque aunque forma parte de la estructura que impulsa esos cambios, no puede evitar cuestionarlos. Y en ese cuestionamiento, su figura adquiere una dimensión más compleja, alejándose de la imagen de simple representante de intereses externos. Gabriel, en cambio, observa todo con una satisfacción contenida. No hay celebración explícita, pero sí una sensación de avance, de haber conseguido que las piezas se muevan en la dirección que había previsto. Para él, la reacción de Tasio no es un obstáculo, sino una consecuencia más dentro de un proceso que considera necesario. Sin embargo, incluso en esa aparente seguridad, hay algo que empieza a cambiar. La intensidad de la reacción de Tasio, la forma en que la decisión de Damián ha impactado en el entorno, introduce una variable que no puede controlar completamente: la posibilidad de que la resistencia no sea pasiva, sino activa. Esa idea no lo inquieta de inmediato, pero se instala como una advertencia silenciosa, como un recordatorio de que incluso los planes más cuidadosamente elaborados pueden verse alterados por factores imprevisibles. Mientras tanto, en la casa grande, el ambiente se vuelve cada vez más denso. La noticia ha dejado una huella que se refleja en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada evitada. Nadie sabe exactamente cómo actuar, porque todos están procesando una realidad que ha cambiado demasiado rápido. Begoña observa ese cambio con una mezcla de preocupación y claridad. Comprende que lo que está ocurriendo no es solo una crisis económica, sino una crisis de valores, de identidad. Y en ese contexto, su papel ya no puede limitarse a acompañar, sino que empieza a sentir la necesidad de intervenir, de tomar una posición. Luz, por su parte, sigue atrapada en su propio conflicto interno. La exhumación de Alberto se acerca, y con ella, la posibilidad de que todo lo que ha intentado mantener bajo control se desmorone. La coincidencia entre ese proceso y la crisis en la fábrica no hace más que intensificar su sensación de que todo está conectado, de que ninguna decisión ocurre de forma aislada. Esa percepción la lleva a cuestionarse no solo lo que ha hecho, sino también lo que está dispuesta a hacer cuando la verdad salga a la luz. Porque en ese momento, no habrá espacio para matices ni explicaciones, solo para asumir las consecuencias. En paralelo, la historia de Eduardo alcanza un punto en el que la rabia comienza a transformarse en algo más reflexivo. No desaparece, pero deja de ser el único motor de sus acciones. Poco a poco, empieza a considerar la posibilidad de que, aunque su vida haya sido alterada, aún puede decidir qué hacer con lo que queda. Ese cambio no es inmediato ni completo, pero marca el inicio de un proceso distinto, menos impulsivo, más consciente. Y en ese proceso, la figura de Manuela adquiere un papel fundamental, no como alguien que resuelve sus problemas, sino como quien lo acompaña en la reconstrucción de su propia narrativa. Al mismo tiempo, Claudia continúa integrando las experiencias recientes en su forma de actuar. Su intervención en distintos conflictos ya no responde a una necesidad de tener razón, sino a una voluntad de comprender, de conectar, de encontrar puntos de encuentro donde antes solo veía diferencias. Ese crecimiento personal, aunque no sea el centro visible de la historia, aporta una dimensión que equilibra la intensidad de los acontecimientos. Representa la posibilidad de cambio, de evolución, incluso en medio de situaciones que parecen dominadas por la ruptura. Sin embargo, es en la relación entre Damián y Tasio donde se concentra el núcleo emocional del episodio. La distancia que se ha abierto entre ellos no es solo circunstancial, sino profundamente simbólica. Representa la ruptura entre dos formas de entender el mundo, entre dos maneras de valorar el trabajo, la lealtad y el sentido de pertenencia. Damián, al quedarse solo después del enfrentamiento, siente el peso de esa pérdida de una forma que no esperaba. No se trata solo de haber tomado una decisión difícil, sino de haber perdido algo que consideraba seguro, la confianza de quienes estaban a su lado. Esa sensación lo enfrenta a una verdad incómoda, que a veces, en el intento de salvar algo, se destruye precisamente aquello que le daba sentido. Y en ese reconocimiento,
comienza a surgir una duda que no había considerado antes: si realmente ha tomado la decisión correcta. El capítulo se cierra con una atmósfera cargada de incertidumbre, donde cada personaje se encuentra en un punto de inflexión. Nada está completamente definido, pero todo ha cambiado. Las alianzas se han debilitado, las certezas se han roto, y las decisiones tomadas empiezan a mostrar sus consecuencias. En ese contexto, la figura de Tasio se perfila como un elemento clave para lo que vendrá. Su rechazo a la decisión de Damián no es solo una reacción momentánea, sino el inicio de una postura que podría alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la historia. Y mientras la noche cae sobre la colonia, llevándose consigo las últimas luces del día, queda claro que lo ocurrido no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que la palabra traición dejará de ser una sospecha para convertirse en una realidad imposible de ignorar.